Buenas noches, jóvenes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Han revisado la práctica? ¿Han recogido la práctica de la plataforma? ¿Ya lo han leído? Ya, jóvenes, de todos modos, hoy vamos a revisar esa práctica, aunque ya lo hemos estado viendo. Y la siguiente clase vamos a calcular la potencia del motor que ya ustedes ya tengan fabricado, ¿no? Aparte tenemos el generador, pero son generadores. No hay que, ya no hay que hacer nada físico, ¿no? Simplemente hay que entender el concepto del generador, ¿sí? Y en función de lo que tengamos, vamos a poder tener nuestro generador de corriente continua, ¿sí? Una vez que revisemos el concepto, que bueno, teóricamente ya lo tenemos, entonces en función de aquello vamos a tener nuestro generador. La construcción, material, etcétera, ya no es necesario, ¿ya? Bien, entonces una vez que terminemos esta clase, se van a poner a trabajar, ¿ya? Con el material que tengan puede empezar, no sé, empezar con lo que tengan, ¿no? Y mañana ir aumentando, dependiendo de qué es lo que les falta, cortar algunas maderitas, etcétera, ¿no? Eso quiero que ya empiecen hoy día porque solo tenemos esta semana. Se termina prácticamente el sábado, ya se termina en sí el semestre para esta materia, ¿no? Ustedes van a empezar las otras materias la subsiguiente semana. Entonces, pues nosotros terminamos esta semana. Hasta el sábado tenemos para hacer todas las actividades necesarias, ¿sí? Y obviamente ya la calificación, alguna presentación de alguna práctica retrasada o algo, ya podemos hacer lunes, hasta el lunes, ¿sí? Me imagino que yo ya martes o miércoles ya tengo que subir las notas. Ya, pero para poner actividades o hacer algo tenemos solo hasta el sábado. Con ustedes sería hasta el jueves, ¿sí? Entonces no hay mucho tiempo. Ya, por eso es que ahora os voy a explicar. Ustedes se van a poner a trabajar y el jueves hacemos el cálculo del motor, ¿no? La potencia de su motor. Y posteriormente les doy para que me hagan el generador, que la entrega sería al día siguiente, el viernes, a más tardar el sábado, porque hoy os voy a explicar de qué trata, ¿no? Ya que es un rato, nomás simplemente es revisar, hacer el informe, sacar los videos, enviarlo, ¿no? Eso se puede hacer el viernes, ¿ya? Y el sábado sería la entrega de su práctica. Y el domingo ya estaría tabulando sus notas, ya por si acaso, ¿ya? Que tengamos que ver o hacer algo más un lunes con alguien que le falte nota o vamos a ver qué es lo que pasa, ¿sí? Bien, estas prácticas son fáciles, es el armado nomás, sacar el video, la explicación y un pequeño cálculo necesario, pero es simple. Bien, entonces, terminando la clase, por favor, todos se ponen a trabajar, ¿no? No es que terminando la clase estamos en vacaciones. Bien. Necesito que ustedes ya empiecen a trabajar para que me estén haciendo alguna consulta o si no está funcionando, ver la forma de cómo solucionar el problema, ¿sí? O sea, necesito que trabajen, necesito ya algo de ustedes. Pues si se ponen a trabajar el último día, ya no voy a poder, digamos, analizar bien sus trabajos y por qué no está funcionando el motor, ¿sí? Pero si empezamos hoy día, mañana quizás tengan algún inconveniente,
podemos ir subsanando aquello y la cosa es el jueves tenerlo funcionando. ¿Sí? Bien, entonces les explico sobre la práctica. Pese que ya hemos hablado bastante sobre este tema, ¿no? Bien, este es el enunciado que puse ya a la plataforma. Bien, entonces tenemos el cumplimiento de la fecha de entrega, eso ya saben ustedes, tienen que entregar en fecha, el cálculo del desarrollo y conclusiones, todo lo respecto al cálculo y lo que ustedes puedan comentar sobre este trabajo. 30 puntos. Realización del experimento y armado del motor. ¿Sí? El funcionamiento en todo caso del motor. Si es que lo han armado bien, si han hecho un buen trabajo, les va a funcionar. ¿Sí? Entonces, la evidencia de todo esto, de la última parte, es el video que me van a mostrar. ¿Sí? La evidencia de estos primeros, bueno, la evidencia del primero es la fecha de entrega. La evidencia del cálculo de desarrollo está abajo, que les voy a explicar. ¿Sí? Y de la relación del motor es el funcionamiento. Si hay grupos, si hay tres estudiantes que están trabajando haciendo un mismo proyecto, el video tienen que hacerlo individual. Bien, tienen su motor, han hecho los tres, pero el video hace cada uno, ¿no? Entonces uno le graba a uno, hace su video, me lo manda a mí a través de la plataforma, luego le graban al otro y así. ¿Sí? Pero individual es el video. Y en el video, como me han hecho, ¿sí? O sea, bien, perfecto, les felicito a las personas que han hecho su práctica y me han explicado, ¿no? Que ahora estamos midiendo, de qué trata la experiencia, estamos utilizando un anillo, ¿ya? Perdón. Bien, entonces les decía que si el trabajo lo están haciendo en grupo, me tienen que mandar el video individual, ¿ya? Eso quiere decir que si tenemos un trabajo hecho por tres personas, tiene que haber tres videos, ¿sí? Y cada video se va a ir acá en la plataforma con sus credenciales de cada uno. De otra forma, ya saben, no voy a tener en la plataforma no hay lugar para tres o cuatro personas, ¿no? Las notas son individuales. ¿Ya? Y si me manda un video de una sola persona que está explicando el mismo proyecto y lo mandan a los tres el mismo, con la misma persona, pues tampoco sirve, ¿no? Porque ahí está el nombre de Jaime, digamos, pero el que está mostrando el video es Pedro. Entonces la evidencia no es real. ¿Sí? A eso se refiere lo que les estoy pidiendo. ¿Ya? Bien, entonces esa es la evidencia, el video. Las indicaciones del motor de corriente continua, estamos primero en la construcción de la bobina. ¿Sí? Para ello, cuando estén fabricando este video, perdón, esta bobina, tienen que contar cuántas vueltas están dando. ¿Por qué? Porque aquí en la ecuación, para los cálculos, ¿sí? N, ¿sí? El número de vueltas, bueno, N mayúscula es el número de vueltas, ¿no? En la cual que vamos a utilizar esta ecuación. ¿Bien? Entonces, para calcular necesito el número de vueltas, el largo de la bobina. Bien, pero eso ya es más fácil. ¿Sí? Lo que hacen es medir de aquí hasta acá, la bobina, no largo del tornillo, del perno, sino de la bobina. ¿Sí? Desde acá hasta acá. Eso es lo que me tienen que entregar. Bien, entonces el segundo paso es
instalación de las bobinas, colocar en un eje, ¿sí? Aquí hay unas imágenes que les podría ayudar, pero ustedes pueden ver la forma en cómo hacer que dos tornillos estén lado a lado, o en este caso esta imagen es de un solo, ¿sí? Pero para ello se debe perforar al centro y a los dos extremos después se realizan las bobinas, ¿ya? Pero si tienen así dos tornillos, entonces esto lo pueden atornillar los dos, pero necesito que tengan una madera, ¿no? Y dentro de la madera, en el centro de la madera podemos tener la unión de estos dos tornillos en una madera y perpendicularmente un orificio, que eso ya es más fácil hacer en madera, para que entre el eje, ¿no? Sería lo más fácil. Esto, o si la persona que quiere hacer de esta manera, ¿sí? Lo que tiene que hacer es cortar esto, sacar esta con la cabeza, vamos a tener esto, o si es uno largo, pues cortar un pedazo, no sé, ya, y llevar a un metal mecánico, que es por el barrio, me imagino que tengan ustedes, si hacen hacer un orificio para que pase ahí el eje. Y no sé, si es tu amigo, vecino, algo mejor, que no les cobre mucho. Bien, esa es la única parte, la más difícil. ¿Okay? Bien, luego montar en dos pedazos de madera, no necesariamente tiene que ser de esta forma, pueden ser dos pedazos de madera de escoba, ¿sí? Obviamente estos van a ser redonditos, no cuadraditos como este, o ustedes vean de cualquier otro material. La cosa es que soporte al eje, ¿sí? Y este eje puede girar ahí mismo, ¿no? Esa es la idea, soportar y que gire. Bien, el montaje de los imanes, aquí sí son dos imanes, ¿sí? En dos soportes, aquí están igualitos maderas, pueden ser también el mismo pedazo de la escoba o cualquier otro material que soporte, ¿sí? Pero que esté bien pegado a la base, ¿no? Porque la tracción etcétera va a hacer que esto se una, pues no tiene que unirse con el fierro de las bobinas. De todos modos, la bobina también va a tener campo magnético. Bien, entonces, si son parlantes, ya la parte del parlante, bueno, esto va a ser redondo, la única diferencia en vez de ser cuadrado va a ser redondo, nada más. Pero ustedes tienen que hacer la prueba en los dos imanes que se tienen que atraer, no repeler, ¿sí? De esta forma no sirve. Si ustedes ponen lado a lado los imanes, si se atraen, entonces uno a un lado y otro a otro lado, colocan, ¿sí? Lo mismo hacen con los parlantes, dan las vueltas hasta que se tengan que atraer. Si ocurre eso, lo colocan acá, ¿ya? Ahora hemos visto el parlante es redondo, ¿verdad? Sí, es un anillo, en algún caso es un anillo nomás el imán, y tiene 4 polos. Esto también hemos visto en el video. Bien, entonces la instalación, un ratito, vamos a abrir para que les explique. Si fuese el caso de que tengamos dos parlantes y al tratar de unirlos a esos parlantes, y ahorita les dibujo, ya, la idea es la misma acá, hacer que ponerlos en estos soportes, los imanes, en la forma en que se atraigan, ¿sí? Si de esta posición se atrae, entonces colocamos a los dos costados, ¿ya? Esa es la idea. Pero si sus imanes son esféricos o redondos, bien, vamos a dibujar lo mejor que se pueda. Este es un parlante. La parte de afuera, ¿sí? Y adentro tiene otro, ¿verdad? Y esto es negro, ¿sí? Es la parte del parlante. Bien, estos puede que en el costado tenga su norte,
¿sí? Aquí el norte y aquí el sur, ¿sí? La otra forma fuese, aquí se encuentra paradito, ¿sí? Que en una cara tenga el norte y en la parte de atrás tenga el sur, ¿ve? Bien, entonces si es así, obviamente frente a frente van a colocar sus parlantes, uno a este lado y otro a este otro lado, ¿sí? Donde su norte, su sur tendría que ser acá y su norte acá de este, ¿no? Para que el norte con sur se atraiga. Pero si es de esta forma, igual, ¿sí? Colocan el otro parlante al frente, ¿sí? De tal forma que cuando los coloquen lado a lado traten de unirse estos dos parlantes, ¿no? Si ocurre eso, entonces aquí está su sur y aquí está su norte. Entonces tendrían que colocar de esa forma. ¿Ya? Entonces la idea es agarrar los imanes, moverlos de tal forma que frente a frente tenga esa fuerza de atracción, ¿sí? Una fuerza de atracción. Si es así, entonces colocan frente a frente, ya sea parados, ¿sí? Cara con cara, o de costado a costado, ¿ya? En el caso de que sea de ese tipo su parlante o sus imanes. Bien, entonces el otro instalación del conmutador. Esta es otra herramienta importante, más fácil de hacer. Esto puede ser una tapa, una rueda de madera como está aquí, o una tapa o algo circunferencial donde ustedes pueden pegar, ¿sí? Con algún pegamento hay dos latitas, ¿sí? También les dije que pueden ser dos alambres, ¿no? Pegados obviamente, ¿no? Un pedazo de alambre aquí y el otro pedazo de alambre acá, también pegados, pero que el pegamento no de la parte de atrás, ¿no? Sino ya lo va a aislar. Cuando si lo pegan, entonces lo raspan, lo lijan los dos pedazos, ¿sí? Porque el pegamento puede irse a todo lado y eso va a aislar, ¿no? Entonces lo lijan en la parte de arriba una vez que esté pegado. En las latitas no hay problema, ¿no? No va a haber ningún problema, se pone el pegamento, pega y vamos a tener esto aquí, ¿no? ¿Sí? Esta maderita o tapa, cualquier tapa con sus dos latitas pegadas en los costados. Eso es el conmutador. ¿Por qué? Porque va a conmutar entre este y este, ¿sí? Este va a ser positivo, negativo. Gira 180 grados, este que era negativo acá va a venir a tomar la posición del positivo y este que era positivo va a tomar la posición negativa. Entonces van a ir conmutando, se llama conmutador, ¿no? Que va a ir cambiando su sentido, ¿sí? Bien, y a ese conmutador hay que colocar dos escobillas. En el motor como parte se llama escobillas, ¿no? O carboncitos, ¿no? Los que recolectan o los que entregan corriente. El motor van a entregar corriente, el generador recolectan corriente, ¿ya? También de metal, dos latitas. De esta forma, ¿no? Porque fíjense, tiene que estar la conexión en 180 grados. Si colocan de esta forma, va a estar uno acá y otro acá, ¿no? No 180 grados. Entonces no va a funcionar bien. Bien, la idea es esta, ¿no? Aquí están las dos latitas con sus tornillos. En el mismo tornillo ustedes van a asegurar, ya sea con cautín o en el mismo tornillo, les dan vueltas el alambrito, ¿sí? Vamos a hacer más grande. Ahí dan vueltas el alambrito en el tornillo, ¿no? Dan vueltas el alambre, o el cable que estén usando, y lo aplastan con la misma latita, ¿sí? Lo ajustan el tornillo. Lo mismo acá, ¿no? En vez de soldar, ¿sí? Para evitar el cautín, lo envuelven en el mismo tornillo, ¿no? Así igual va a ser contacto. Bien, entonces aquí está una idea más clara, que son los parlantes, ya sean de esta forma, redondos,
¿sí? Costado a costado o parados frente a frente, o si son imanes como este caso. Estos imanes, bueno, hay para conseguir, ¿no? El tantacato, el regulador, son de las puertas. Bien, entonces esa es la idea. El motor Didactlock debería quedar similar al de la siguiente imagen, ¿sí? Esta, por si acaso, esta es la propuesta que yo les estoy haciendo, ¿sí? Si ustedes consiguen o tienen una mejor idea, ¿sí? Avance, no hay ningún problema. Bien, hay un detallito que estoy viendo acá. En cada latita viene uno de los polos, ¿no? De los imanes, ¿sí? Y va un polo al otro, a la otra latita, el otro. Entonces, obviamente los dos van a estar conectados. Necesitamos alimentar con corriente, nada más, ¿sí? Y esos dos cablecitos van a estar unidos. Bien. Eso no es necesario tampoco. ¿Sí? Esto se conecta acá, en los tornillos, y estos están libres para colocar la fuente de alimentación, ¿no? Aquí los 12 voltios, los 5 voltios, el voltaje que sea necesario. De todas maneras, les estoy recomendando ciertos elementos, ¿no? Que son necesarios para que motores de esta magnitud, así hechos a mano, para que sean más eficientes necesitan buena potencia de la fuente, ¿sí? Entonces, esos motores, obviamente cuando están con rodamientos o con algunos empujes deslizantes, ¿sí? El peso, la fricción entre estos es muy grande de todos modos, ¿no? La potencia de los imanes, entonces hace que esto sea chiquitito y necesitemos poca corriente para que esto gire, ¿ya? En nuestro caso aquí hay fricción, ¿sí? Es pesado, esto es robusto, las potencias de los imanes no son buenos, entonces necesitamos una buena potencia de la fuente para alimentar a nuestro motor. ¿Sí? Por eso es que aquí les estoy sugiriendo, ¿no? Conectar el motor a una fuente de alimentación de 5 voltios a 24, el que tengan ustedes en este rango. Menor a 5 hace muy complicado, 5 incluso ya es muy poco, ¿no? Y una corriente mayor a 800 miliamperes. 800 es poco también, ¿sí? Pero menos de 800, hay transformadorcitos de 300 miliamperes, son pequeñitos, con 5 voltios puede que gire, ¿no? Puede que gire, dependiendo de la potencia que tengamos en las bobinas, el imán y la fricción acá va a girar. ¿Está bien? Bien. Dije una consulta. Dime. Una fuente de 12 voltios y una fuente de 12 voltios y un amper, ¿está bien? Perfecto, sí. 12 voltios está entre este rango, está muy bueno. 1 ampere es mayor, 800 está perfecto. ¿Sí? Va. Ahora, en el caso de que si todo anda bien, cuando le dan un poco de impulso, ustedes le van a dar un poco de impulso, ¿sí? Eso para vencer la fricción, el peso y demás cosas. No olviden que tenemos dos bobinas, ¿sí? Con 3 bobinas esto es mucho mejor, con 4 bobinas es mucho mejor, o con 4 polos, un imán aquí abajo, otro imán aquí arriba, también es mucho mejor, ¿no? Que estamos aumentando. ¿Por qué? Porque esta bobina, ¿sí? Tiene que girar y con la inercia o con el impulso tiene que ir hasta acá, ¿sí? Este imán con esto, este imán le va a expulsar a este. Bueno, este mismo se va a expulsar, porque aquí va a ser norte, por decir, y este en esta posición va a ser también norte, ¿sí? Entonces lo va a botar. Una vez que lo bote, este que es sur, lo va a traer, ¿no? Pero como ya está aquí, y cuando ya llega a los 180 grados, esta bobina va a cambiar, ¿no? Por el conmutador va a cambiar a sur. Entonces sur con sur, este le va a botar. Puede que este le bote abajo, ¿sí? Entonces el motor va a empezar a bambolear, ahí no va a vibrar, ¿sí? Entonces si fuese otro imán acá abajo, entonces de aquí y el recorrido ya no es mucho, ¿sí? 90 grados no nos tiene que recorrer con ese impulso, va a llegar fácilmente. En cambio llegar hasta acá le va a costar.
Por eso les decía, con un imán también se puede hacer. La cosa es que esto, con el impulso llegue, obviamente esta bobina llegue hasta acá, ¿no? Y este gire los 360 grados, llegue hasta acá, ¿no? Entonces su impulso debe ser mucho mayor, ¿ya? Bien, cuando le damos impulso y gira, logra girar por lo menos una vueltita y se para, eso quiere decir que le falta corriente o le falta voltaje, ¿sí? Entonces le podemos seguir dando más impulsitos o ponerle grasita acá y ver la forma de cómo ayudarle. Y si no, aumentar, no nos va a quedar que aumentar el voltaje de nuestra fuente, ¿sí? Si con los 5 volts hacemos eso, que un pequeño impulso que nosotros le demos, sí, o sea, funcione, ¿no? De una vueltita y bueno, se vuelve a parar y empieza a vibrar, porque le falta potencia a la fuente, ¿sí? La fuente no es lo suficientemente potente como para que esto arranque. Una pregunta. Dime. Dime. Ese el torneo que está largo, ¿verdad? Está perforado al tornito donde los cobré. Sí. En este caso sí. O sea, está perforado el tornillo. Sí, este es un torneo más grueso que este de acá. Este es delgadito. Entonces, para que este pase por el centro de este otro tornillo, Sí, por eso ese tornillo está perforado. perforado, sí. Por eso les decía, esto lo pueden llevar a un metal mecánico, un amigo que tenga su prensa o algo donde se agarre, porque es complicado es perforar eso, ¿no? O sea, necesitamos un taladro de banco para eso. Y ustedes lo hacen perforar y lo meten ahí un tornillo más delgadito, no largo, ¿no? Que les sirva de eje. Ahora este, si se fijan, es muy largo también. Aquí hay otro espacio, aquí hay otro espacio, ¿no? Es muy largo. Pero como es didáctico, entonces se puede ver bien, se puede apreciar bien las piezas. En el caso de ustedes, pueden hacerlo más cortito, esto más cerquita acá, esto mismo más cerquita acá, entonces un tornillo mediano y aquí otro. Solo que este es más grueso para poder hacer la perforación y que este pase, ¿sí? Este puede ser un número 8, ¿sí? Y es el número 3, 4 en milímetros, ¿no? 8 milímetros de diámetro, 3 o 4 milímetros de diámetro. Siempre, solo que es pesado, ¿ven? Ahora bien, aquí pueden sujetar una madera, igual con su eje, una madera, y en esa madera empernado, ¿no? O sea, a esa madera va a entrar esta punta, ¿sí? Esto lo pueden enroscar a un costado de la madera y el otro al otro costado. La idea es que tenga el eje, ¿no? ¿Sí? Se ubican, pónganse que este es la madera, el eje está pasando por ahí y un tornillo aquí está atornillado y el otro está al otro lado, ¿no? Empernado. Y lo pueden hacer un pequeño agujero con pegamento, lo meten ahí y lo mismo al otro. También es muy útil el silicona caliente, ¿no? Es mucho más rápido también para trabajar esto. No hay que esperar que seque el pegamento, pero el que tengan ustedes, ¿sí? El que tengan. La cosa es que tiene que ser lo más seguro posible, ¿no? Porque al dar la vuelta ese tornillo puede volar y atraerse con este, ¿no? Y se va a trancar. ¿Sí? Bien, esta es una manera más eficiente, pero es más difícil de construir. Yo les doy la idea, un eje y los dos tornillos por cada lado puestos ahí, ¿no? Bien, la cosa es que gire, ¿sí? Y no se salgan los pernos de ahí, porque va a haber una fuerza de atracción entre los dos, ¿sí? Constantemente va a haber una fuerza de atracción y repulsión. Eso es lo que el conmutador va a lograr hacer, ¿sí? En corriente continua. Sin conmutador, corriente alterna es el que logra que cambien, ¿no? Los polos. Bien, entonces por eso es que necesito que empiecen ya a trabajar. Ahora vamos a terminar rápido esta clase, les voy a dejar para que empiecen
por lo menos a seleccionar los materiales, ver, analizar dónde lo pueden emplear, reunirse entre los que viven cerca o los que puedan reunirse, y preguntarse qué materiales tiene, yo tengo esto, yo tengo lo otro, ¿no? Reunir todo el material. Y eso necesito que ya nomás empiece. ¿Por qué? Porque si no podemos hacer, entonces tenemos que sacar alguna idea. Si esto no va a girar como estoy explicando, puede que gire un poquito falla de la fuente, ¿no? Entonces ahí alguien va a tener que ayudarnos a conseguir una fuente un poco de mayor voltaje y llevarla. ¿Sí? Bien. Esto es experimental. Tengo una pregunta. Dime. ¿Vamos a hacer dos pruebas con conmutador y sin conmutador o solo uno? No, con computadora, así tal como está. Yo les decía... ya, entonces tal como está. Sí, yo les decía cuando acá. Yo les decía cuando tengan el imán así, cuando tengan esto suelto, ahí medir la corriente que circula, ¿sí? O sea, se alimentan con 5 volts o con lo que tengan, ¿ya? Esto se va a convertir en un imán, ustedes pueden poner monedas, pueden ver la fuerza del campo magnético que tiene, todo pueden medir así, suelto, ¿ya? Y voy a necesitar la corriente, pero también se puede hacer eso armado, también se puede hacer. Pues yo les decía como una idea de que va a tener la corriente de esta bobina, pero así armado pueden alimentar y medir, ¿no? El flujo de corriente. Desarmado es más fácil, ¿sí? Por si acaso corriente se mide en serie, ¿no? ¿Sí? Pero lo que va a hacer aquí el polo positivo de nuestra fuente, de ahí nuestro tester en corriente y el otro cable del tester acá. Y ahí el tester nos va a medir, ¿sí? Bien, a ver, esto se va a grabar, así que acá, ¿cómo vamos a medir nuestra bobina? Esta es nuestra bobina, voy a tratar de dibujarlo más. Ya, esa es la bobina, ¿sí? Bien, entonces aquí coloco el positivo de la fuente, ¿ya? Del negativo de la fuente, esta es mi fuente, del negativo, bueno, aquí vamos a poner negativo, positivo. El negativo de la fuente va a multitester, al amperímetro, y del amperímetro viene acá, ¿bien? Entonces el flujo que va a venir por acá, esto es por convención, ¿no? De positivo a negativo, pero en realidad va del negativo al positivo, ¿bien? Del positivo y este negativo. Bien, entonces por convención, el flujo de corriente viene por acá, atraviesa nuestro amperímetro y llega a su destino, que es el negativo, ¿okay? Entonces de esa forma vamos a medir la corriente, ¿ya? Bien, ¿para qué necesito que midan la corriente? Si los quedan armados no hay problema, pueden medir igual. Entonces nos dice la parte teórica, bueno, la parte de los ejercicios teóricos, en todo caso, dice determinar teóricamente el campo magnético de la bobina construida para el motor, o sea, el que ustedes han construido. La permeabilidad magnética del hierro, ustedes van a tomar como 5000, ¿sí? No sé qué tipo de hierro utilizarán, pero este es un promedio, está entre 2000 a, si no me equivoco, hasta 12000, ¿sí? Dependiendo del tipo de hierro, ¿no? Hay hierro con impurezas, hay otros hierros que no, el hierro dulce en todo caso es este, ¿no? Hay otros hierros con impureza, otros hierros ya con algunas aleaciones que mejoran la permeabilidad, pero va de 2000 a 12000, si no me equivoco, ¿ya? Entonces van a tomar como 5000 el dato. Bien, y dice, para calcular el campo magnético de la bobina, en la primera fórmula reemplazar μ sub 0 por este,
y este es igual a nu sub 0 por el ese de acá, ¿no? El nu relativo, la permeabilidad del componente que estamos usando, en este caso es el hierro, ¿sí? Los datos de n, I y L, que es el número de espiras, corriente y longitud de la bobina, sacan de la bobina construida, es decir, deberán contar las vueltas que den para cada bobina. Tienen que saber cuántas vueltas tiene su bobina. La longitud de la bobina, ustedes pueden medir la longitud de la bobina y medir la corriente que consume, ¿sí? Entonces necesito que ustedes sepan cuánto de corriente consume esa bobina. Para medir la corriente deberán conectar a la fuente de alimentación independientemente y medir con el amperímetro, ¿sí? Ya os he explicado cómo pueden medir. Aquí están las fórmulas. Y esta es la fórmula que se va a utilizar para calcular el campo magnético. Entonces el campo magnético es la permeabilidad del vacío, aquí está el valor, la permeabilidad del vacío, por la corriente, ¿sí? La intensidad de la corriente en amperes, la que ustedes van a medir, no en miliamperes, es en amperes, ¿no? Por la cantidad de vueltas. Por cada bobina, ¿no? Sí, en cada bobina. Si van a construir idénticos, o sea, es suficiente que hagan con uno y ya está, ya tienen para los dos, ¿no? Y obviamente tienen que ser idénticos, ¿está bien? Tienen que ser idénticos. Entonces, simplemente midan a uno de ellos y es el valor de los dos. ¿Ya? Bien. Bueno, calculan el campo magnético y obviamente eso va a ser por bobina. Y listo. ¿Sí? Bien, entonces, y la longitud, ¿no? Que van a medir el tamaño de la bobina. Bien, esto no tiene ya mucho que ver en nuestro ejemplo, ¿sí? Es el número de vueltas por unidad de longitud, ¿no? Aquí simplemente vamos a colocar la cantidad de vueltas de la bobina. Y es aquí nu sub 0, ¿sí? Permeabilidad en el vacío. Bien, nosotros vamos a reemplazar esto por este. Y este es el mismo valor, nu sub 0, que es este, multiplicado por la permeabilidad de nuestro componente, que es el hierro, en este caso es 5000. ¿Sí? Ese valor van a colocar aquí, multiplican por lo que han medido con su tester, multiplican por la cantidad de vueltas que han dado en su bobina y lo dividen entre el tamaño, o sea, la longitud de la bobina. El valor que les salga va a ser en Tesla. Y ese es su campo magnético. Vamos a utilizar el campo magnético para la siguiente clase. En todo caso, la siguiente clase vamos a calcular la potencia que tiene el motor, ¿sí? Porque la potencia es una de las características que todo motor tiene, ¿no? Y aparte su torque. Pero nosotros solo vamos a calcular la potencia porque está como materia de avance de nuestra física aplicada, ¿sí? Potencia. Entonces en la siguiente clase vamos a sacar potencia. ¿Ya? Bien, entonces esta es la parte teórica. Ustedes hacen sus cálculos, reemplazan los valores y me entregan el campo magnético de la bobina que están construyendo. Por eso los datos se sacan bueno, aquí de la bobina construida, ¿no? Sacan de la bobina construida que ustedes van a construir. Entonces por ello es que les estoy pidiendo que midan la corriente que consume una de ellas nomás, ¿sí? Porque se supone que la otra es igual. Es suficiente que saquen de una, se supone que la otra es el mismo valor. Y qué más, bueno, nada más, esa es la parte matemática y la parte experimental es el armado. Es una sugerencia por si acaso esto. Ustedes pueden ver, si ven una mejor forma de colocar sus bobinas, una mejor forma de colocar su eje, su conmutador, adelante, háganlo, ¿sí? Quizás sea mucho mejor que lo que yo os estoy mostrando, ¿ya? La forma de asegurar también, ustedes vean, en anteriores semestres han trabajado en clase, en el curso, se han traído material. Obviamente les ha costado, pero han logrado hacer los chicos, ¿sí? O sea, se puede hacer con material que nosotros hemos conseguido ya en el laboratorio, ¿no? Nos hemos conseguido estos
de algunos estudiantes de quinto que hacen rebobinador, nos hemos hecho regalar. Maderitas se han buscado de la calle, de por ahí, tornillos algunos han traído, se han comprado, ¿no? Entonces han hecho diferentes modelos y toditos han funcionado, ¿sí? Toditos han funcionado. Obviamente este tipo es más grande, que se tiene más potencia, es mucho más didáctico y demás cosas, ha necesitado más voltaje, pero giraba pues con una buena fuerza y hay una buena revolución. Los otros más chiquititos que han hecho ha funcionado, pero ni bien colocabas tu mano o algo pasaba, él se detenía, ¿no? Entonces había que darle más impulso. Ni con... Bueno, eso porque las bobinas eran muy pobres, ¿no? Pocas vueltitas, ¿sí? Pero funciona. Ustedes si hacen con pocas vueltitas, le van a dar un impulso con la mano, perfecto. Después solito que gire, aunque se detenga por fricción o algo, no hay problema, ¿ya? Ustedes hacen el video de esto, conectan, me muestran la fuente, lo que están conectando. Si es necesario dar el impulso, también muestran, ustedes hablando, ¿no? Vamos a dar un impulso al motor para que empiece a girar, dicen, y gira, y perfecto, eso me van a mostrar, ¿ya? La corriente que consume el motor también pueden medir con su tester, ¿sí? Miden con su tester el voltaje que le están dando al motor, me muestran, y listo, eso es suficiente, 1 minuto, baja resolución, ¿no? Para que lo puedan subir fácilmente y no les cueste mucho dinero también subir, porque por megas es que también pagamos, ¿no? Los megas que subimos, en algún caso, ¿ya? Bien, jóvenes, entonces es una bonita experiencia, les va a servir bastante. Obviamente el resto que ustedes trabajen, que a futuro va a ser comprado. Hay tuve un estudiante que trajo un motorcito pequeño, un juguete, ¿sí? Y lo ha rebobinado, ha cambiado por bobinas más gruesas y obviamente le puso más voltaje y ese motor ha duplicado su fuerza, ¿sí? ¿Y eso con qué? Simplemente con haber hecho alguna vez esto, se da cuenta y empezó a hacer por propia cuenta. Obviamente me ha mostrado, ¿no? Y evidentemente no había otro motor de las mismas características que ni bien ponías el dedo se detenía. A este que le pusiéramos el dedo pues seguía girando, ¿sí? Lo utilizó como para hacer plaquitas, para perforar placas de circuitos, ¿no? Le puso una broquita en el eje y así mismo motor, ¿no? Entonces es una bonita experiencia, algo que he aprendido luego, en cuarto semestre, o en quinto semestre, no me equivoco, en qué semestre es, ha aprendido a rebobinar motores, ¿no? Que es una materia, ¿sí? Ese es nuestro objetivo también, ¿ya? Y obviamente si uno trabaja rebobinando motores también puede ganar un dinerito. Bien, entonces esto es para que nosotros entendamos el funcionamiento. Vamos a ver si hacemos eso, que es la teoría, va a funcionar, ¿sí? Y funciona, jóvenes. Inge, una pregunta. Dime. Sí, ¿qué hay que grabar en el video? Dijiste, esa parte no la escuché muy bien, entre Ya. portables. Ya, lo que tienen que, una vez que terminan esto, lo que van a hacer en el video es colocan la alimentación, me muestran el voltaje con cual están alimentando, ¿sí? Y si es necesario darle un impulso, le dan el impulso, no hay ningún problema, pero ustedes tienen que hablar todo lo que están haciendo. ¿No? Estamos conectando una fuente, la fuente tiene 12 voltios, ¿sí? Y para que empiece a girar el motor le damos un pequeño impulso, con el dedo le pueden dar el impulso y gira, ¿sí? Si pueden, me muestran la corriente que está consumiendo también, ¿sí? Pero eso es lo que vamos a medir de todos modos, ya, si pueden, ya, pero suficiente voltaje, le dan el impulso que gira, o si a la primera gira y bien el alimento empieza a girar, también perfecto. Solo me muestran eso, hablando obviamente, y nada más. Eso es todo lo que me tienen que mostrar. Esa es la evidencia de los 40 puntos. La evidencia de los otros 30 puntos es resolver este ejercicio. Solo calcular el campo
Y la otra evidencia de los 30 puntos es que ustedes entreguen en fecha, nada más. Con eso tienen sus 100 puntos. Ok, gracias. Ya. Bien, ahora hablaremos del generador, que es la otra práctica. ¿Sí? Bien, nosotros hemos visto teóricamente que, bueno, esto si le damos corriente, si hay flujo de corriente en una de las bobinas, se genera un campo magnético y obviamente entre polos iguales se atraen, polos distintos se repelan. ¿Sí? Entonces se genera una fuerza y esa fuerza es la que va a hacer que gire el motor. Ahora, un generador también hemos visto, y esto me acordé, lo que tenían que hacer ustedes, atraer, o sea, acercar el imán y separarlo al imán, ¿no?, de la bobina. ¿No? Eso van a hacer una vez que termine esta práctica, ¿sí?, de esta bobina. Acercan, bueno, esto conectado en un tester, ¿sí?, en voltios. Lo acercan el imán, les va a marcar, digamos, más un voltio. Lo alejan del imán, les va a marcar menos un voltio. Los acercan, un voltio, lo alejan, menos un voltio. ¿Sí? O al revés, lo acercan, menos un voltio, lo alejan. Eso va a depender de qué polo estamos acercando aquí, ¿no? Y en qué sentido está enrollado esto. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo cuando variamos la intensidad? O sea, de lo lejos que está el imán, vamos acercando, eso quiere decir que estamos aumentando la intensidad del campo magnético, ¿verdad? Y cuando alejamos, estamos disminuyendo el campo magnético. Entonces, al variar el campo magnético en la bobina, lo que ocurre es que se está generando corriente. Ese es el principio del funcionamiento de un generador. Entonces, tenemos que hacer que varíe el campo magnético. Si yo agarro el imán, ustedes van a agarrar, ¿sí?, van a hacer esto, lo acercan, el imán hacia el tornillo, les va a marcar un voltaje. Se queda ahí, ese voltaje va a ser cero, no se va a mover más. ¿Sí? No va a aumentar ni disminuir, no va a pasar nada. Pero agarran y lo despegan, o sea, lo alejan ese imán, otra vuelta les va a marcar. Lo vuelven a acercar, solo en ese instante en que se está moviendo, en que está variando, nos genera corriente. Cuando el imán se queda ahí, o ya cerca o a medio camino, no importa, se queda pero estático, no varían, ¿sí?, tampoco va a variar la corriente, no va a marcar cero, ¿sí? Bien, entonces para generar corriente debe haber un cambio del campo magnético, ¿sí? Debe ser variable, tiene que variar el campo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para generar? Cuando esto nosotros con la mano hagamos, por eso es que es grandecito, ¿no? Entonces nosotros vamos a agarrar de acá y lo vamos a hacer girar. Cuando gire, esta bobina se va a alejar del campo, ¿sí? Entonces, al alejarse, me va a dar corriente, ¿sí? Esta también de aquí se va a alejar, también me va a dar corriente. La sumatoria de los dos va a haber un doble, o sea, más corriente, ¿no?, o más voltaje. Al acercarse, lo mismo. Este de aquí, cuando se aleje de acá, nos va a generar corriente. Cuando se acerque a este, nos va a generar corriente. Este, al separarse de este, va a generar corriente, y al llegar hacia este, va a generar corriente, ¿no? Entonces, mientras ocurra eso, ¿sí?, vamos a tener corriente. ¿Por qué genera corriente? Porque al alejarse, este de aquí, va a variar el campo magnético, ¿no?, de máximo a mínimo, ¿sí?, y al acercarse a este, de mínimo a máximo. Entonces, mientras gire, en todo el movimiento va a haber una variación de campo magnético en las bobinas. Eso hace que genere corriente. Entonces, nuestro generador, como tenemos un conmutador, nuestro generador de corriente continua, va a ser esto mismo. O sea, no tienen que construir. Lo único que vamos a hacer es colocar aquí un LEDcito, o nuestro tester también, ¿sí?, tester más un LED, y vamos a hacer girar con la mano. Van a ver que se va a encender el LED y nos va a marcar corriente, voltaje en el tester, ¿sí? Con eso ya tenemos nuestro generador. Y lo ponemos aquí a este eje, hacia aquí afuera, unas aspas, que es la turbina. Generamos viento, esto va a girar y tenemos un generador de corriente que sería eólico, ¿no? Un generador eólico de corriente.
Y si a este eje pegamos a nuestra misma turbina y esa turbina gira en función de la caída del agua, o sea, la caída de agua va a ir golpeando las paletas, es un sexto, van a aprender, las alaves se llaman, entonces va a hacer que gire esto. Y como está girando, hay cambio del campo magnético, genera corriente. Esos son los generadores. Solo que son generadores de corriente alterna. Para que sea corriente alterna, no hay conmutador, ¿no? Esta escobilla va a tener su colector, esto va a ser uno completo y este va a tener otro. O sea, va a haber dos rodillos, uno en cada uno. Eso es corriente alterna. Corriente continua con conmutador, ¿sí? Porque cuando usted está viniendo acá, va a cambiar, porque si mantiene este que es negativo, a un momento va a cambiar a positivo, ¿sí? Y eso es el que va a alternar, es corriente alterna. Entonces en ese momento tiene que conmutar, y al conmutar va a volver a ser negativo, ¿sí? Cuando ya esté por convertirse en positivo, este va a conmutar, va a volver a ser negativo, ¿no? Es lo mismo esto. Entonces por eso se necesita un conmutador. Y para que funcione con corriente continua necesitamos el conmutador también, o sea, es lo mismo, ¿sí? Y para que sea con corriente alterna, entonces cada uno de estos va a tener su propio rodillo. Ahora, el que quiera hacer con corriente alterna, un transformador de 220, transformador a 12 voltios, directo, entonces construye dos de estos, pero no conmutador, ¿no? No de esta forma, no partido, sino completo, ¿sí? Y uno de ellos a este, y el otro al otro, ¿sí? Necesitaríamos dos de estos. Este con este y este con el otro, y le enchufan corriente alterna, que es un transformador únicamente. Y el transformador también funciona de esa forma. Por eso el transformador funciona con corriente alterna. ¿Por qué? Porque la corriente alterna va variando en la bobina, la corriente, por un rato es positivo, máximo, luego es cero, luego es negativo, máximo, luego es cero, ¿no ves? La corriente alterna. Eso en circuitos 2 van a ver mejor. Entonces esa variación de corriente hace que su campo magnético de esta bobina cambie, varíe. Como este está generando un campo magnético variante y ahí colocamos otra bobina cerquita, entonces va a inducir, ¿no? Igual que si este imán cambiara así su campo magnético sin moverse, entonces aquí tendríamos ya corriente, ¿sí? Entonces lo mismo hace el transformador. Colocas aquí corriente alterna, su campo magnético de este va a ser alterno. Si hay cerquita estamos con otra bobina y esa bobina va a ser inducida y vamos a tener igual corriente alterna. Pero si la cantidad de este es grande y aquí la cantidad chiquita de vueltas, de espiras, entonces entra aquí 220 y aquí va a salir 12 voltios. Si es al revés, aquí la cantidad de vueltas es pequeña, entra 220, y aquí la cantidad de 12 voltios, y aquí la cantidad de vueltas es grande, o sea 1000 vueltas, aquí 100 vueltas nomás, va a salir 220 voltios, por decir, ¿sí? Eso es transformador, transforma el voltaje. Y es el mismo principio, y eso van a ver ustedes en máquinas de corriente alterna. ¿Ya? Bien. Entonces, eso es jóvenes. Entonces el generador no tiene que construir nada, lo único que tiene que hacer girar esto y conectar aquí un elemento, que puede ser un LED y su tester. Ese es el generador. Entonces yo les voy a pasar algo similar como esto, pero ya no como se arma, simplemente lo que necesito, cuánto es que estamos generando. Ese va a ser un problema. Igual el video lo van a mostrar es haciendo dar vueltas y ver cómo enciende el LED y cuánto de corriente están generando. Nada más va a ser el video del generador, ¿sí? Pero todavía no estamos en eso. Yo les voy a mandar esta práctica, el enunciado de esa práctica el jueves, ¿no? Entonces, y ese jueves van a tener hasta el viernes, les dije, ¿no? Entonces, puede ser hasta el sábado, para que ustedes hagan dar vueltas y hagan su video y me lo manden, nada más, para eso es. Bueno, y coloquen su ecuacióncita, o lo que pueda, o lo que yo les ponga, que simplemente va a ser el video más un análisis de ustedes, ¿no?
lo que yo les estoy diciendo. ¿Por qué está generando corriente? Pues por tal cosa. ¿Cuánto genera? Cuanto doy vueltas más rápido, tengo más corriente. ¿Sí? Bueno, eso es lo que van a ir colocando. ¿Ya? Bien, jóvenes, entonces con eso quedamos. Vayan a trabajar. Mientras tengan ya algo armado, hecho, me imagino que ya van a tener algunas preguntas y me las van a estar haciendo, ¿no? Ya, jóvenes, entonces ahí termino la presentación y preguntas. Y una preguntita. Dime. Nuestra clase, ¿hasta cuándo es? Hasta este jueves. Conmigo. O sea, el jueves acabamos todo. Conmigo, sí. Claro, acabamos el jueves clases, pero la práctica va a ser el viernes, ¿no? O sábado, del generador. Si yo el jueves les voy a poner la práctica y ustedes me entregan a la plataforma el viernes o el sábado, y lo único que yo voy a hacer es recoger O sea, eso. el jueves ya te va a dar la práctica del generador, ¿verdad? Sí, sí, O sí. ¿qué son esto? Ok, Del generador. gracias. Y el jueves conmigo vamos a calcular la potencia de este motor que están fabricando. El jueves. ¿Sí? Vamos a calcular la potencia. Nada más. Y ahí se quedan con la práctica del generador, que va a ser simplemente hacer el video y escribir cómo es que está funcionando. Nada más. Y eso me pueden presentar ya el viernes, ¿no? Incluso que yo lo voy a poner hasta el sábado, por si acaso. ¿Ya? Se les vaya. ¿Y este trabajo, hija, hasta cuándo es el lapso de entrega? De este ¿Del motor? ¿Alguien ha recogido? Creo que es hasta el jueves. Sí. Hasta el jueves. Creo que lo puse hasta el jueves. A ver qué fecha es el jueves. Sí, hasta el jueves, dice. Hasta el jueves, ¿no? Hasta el 1 de octubre. Vamos hasta mañana. A ver, ahorita vamos a salir de dudas. Se me ha ido. Ya vamos a ver. Mientras tanto, hasta que abra mi página. Dime. Hasta viernes de 2 de octubre, dice. Hasta el 2 de octubre. Ah, ya, perfecto. Entonces hasta el viernes pueden entregar esta práctica y la otra hasta el sábado, la del generador. Pero el mismo jueves ya les voy a mandar la práctica. Si pueden entregar el viernes las dos, igual, perfecto, no hay ningún problema. ¿Ya? Ya, Juan, pero entren, lean bien la fecha de entrega y listo. Es 30 puntos, ¿no? Entregarme en fecha. No pierdan esa oportunidad de tener 30 puntitos. ¿Alguna pregunta más? Y entonces les sugiero, vayan ahorita, reúnanse si quieren hacer en grupos, o vayan, vean el material que tengan y empiecen a diseñar o a reunir el material para empezar a hacer. Así cualquier cosa que no funcione o no puedan hacer funcionar, el jueves tenemos para solucionar, ¿sí? Porque ya el viernes supuestamente es la fecha límite, ¿no? De entrega. ¿Ya? Si no hacemos nada, obviamente no van a tener ninguna pregunta y yo no voy a poder, digamos, ayudar a hacer nada, ¿sí? O resolver juntos el problema que tengan. ¿Listo? Ya, entonces terminamos ahí nuestra clase y nos vemos el jueves. Cualquier cosa al grupo o al WhatsApp. ¿Está bien? Chao, chao, jóvenes. Chao, chao. Chao, chao, Inge. Chao.